¿Por qué querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Aquí el versículo que hemos considerado el día de hoy dice, ¿por qué le tenían miedo? Porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. Esta es la razón por la cual querían matarle. Y sabemos que le mataron. ¿Está hablando de quiénes? De los principales sacerdotes. Así dice acá, los principales sacerdotes querían matarle debido a que le tenían miedo porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué es doctrina? Y bueno, ¿y por qué le tenían miedo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Porque era una doctrina diferente. Doctrina es un sistema de enseñanza, es un tipo de enseñanza, eso es doctrina. Entonces la enseñanza que transmitía nuestro Señor Jesucristo era diferente a la doctrina que transmitían los sacerdotes. Debido a ello, le tenían miedo. Las doctrinas entre sí son diferentes. Por ejemplo, voy a nombrar doctrinas, espero que nadie se ofenda. No voy a decir si una de ellas es verdadera, la otra no, no voy a hablar así. Entonces voy a nombrar doctrinas. Por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo tiene un tipo de doctrina, un tipo de enseñanza totalmente diferente a los pentecostales. Acabo de nombrar ya dos doctrinas diferentes. Entonces, cuando miramos el catolicismo, tienen una doctrina. Los pentecostales tienen otro tipo de doctrina. ¿Son iguales? No, no son iguales. Son doctrinas diferentes. Lo que enseña el catolicismo, lo que enseñan los pentecostales son diferentes. Vamos a hablar de una tercera doctrina. Ustedes conocen, hay una que es muy famosa, los testigos de Jehová. Entonces, católicos, pentecostales, testigos de Jehová, son tres doctrinas diferentes. Las doctrinas son enseñanzas de alguna religión específica. Eso es doctrina, de alguna iglesia específica. Dese cuenta que hago entre comillas iglesia porque no toda doctrina es verdadera. Cuando nombré tres doctrinas diferentes, las tres no pueden ser ciertas. Si una de ellas es cierta, significa que las otras dos no lo son. Solo una podría ser cierta. Ahora, puede que ninguna de ellas sea cierta o puede que solo una sea cierta. Si solo una es cierta, significa que las otras dos no lo son. O si ninguna de ellas es cierta, entonces ¿cuál es la verdadera doctrina? Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad del Padre sabe si la doctrina es de Dios. Muy importante entonces saber cuál es la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se fue, Él dejó establecida su iglesia. Hay una frase que Jesús dijo y que casi nadie conoce, casi nadie transmite, casi nadie la enseña. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús dijo así, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Presten atención a esa frase. Edificaré mi iglesia. Jesús tenía una misión. Jesús en su nombre estaba escrita la misión a la cual él vino. Pero Jesús dijo que venía a edificar su iglesia. Entonces, ciertamente hay una doctrina que es verdadera. Por consiguiente, todas las otras, no sé, hay miles de doctrinas, hay miles, no, no cientos, no, hay miles de doctrinas, pero solo una es la doctrina de Cristo. Si tú estás en la doctrina de Cristo, significa todas las otras que son verdad, no, son mentira. Hoy nombré tres doctrinas. Los de esta doctrina piensan que la doctrina de ellos es verdadera, por consiguiente, esta es falsa, esta es falsa. Los de esta doctrina también piensan que la doctrina de ellos es verdadera, por consiguiente, la de estos y la de estos es falsa. Y los de esta doctrina, ellos piensan que la de ellos es verdadera, por consiguiente, esta sería falsa, esta sería falsa. Des en cuenta lo delicado y lo importante que es estar en la doctrina de Cristo. Hoy, lo más importante es saber cuál es la doctrina de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 9, versículo 15, ¿qué dijo Jesús de Pablo? ¿Por qué tengo que nombrar a Pablo? Porque Pablo fue la persona que más enseñó la doctrina de Cristo. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero más de la mitad las escribió el apóstol Pablo, o ciertamente a veces con mano de alguno de sus hijos espirituales. Entonces es importante, ya que Pablo es la persona que tiene más libros
En el Nuevo Testamento, Dios le permitió tener más. Vamos a ver qué dice ese versículo 15 de Hechos capítulo 9. Jesús dijo Jesús dijo del apóstol Pablo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Así dijo Jesús. Esa frase espero que no la olviden, que no se les borre, que quede indeleble en el corazón de ustedes. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús resucitado dio testimonio de quién era Pablo. Dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Esta frase no la olviden. Imagino que estará saliendo por acá la frase, supongo. ¿Quién es Pablo? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Pablo es instrumento que Jesús mismo escogió. No fue que él quiso ser, él deseó ser, no, él era perseguidor. Pero Jesús lo escogió. De ser perseguidor pasó a anunciar la doctrina verdadera. Entonces vamos a mirar cuál es la doctrina del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, ahí aparece el apóstol Pablo diciendo una frase muy famosa. Yo les doy primero lo que primero recibí. O sea, el apóstol Pablo, ahí en ese versículo se condensa cuál es la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue el instrumento que Jesús usó para llevar el nombre de él. Es decir, para abrir iglesias. ¿Jesús qué dijo? Edificaré mi iglesia. Entonces Jesús, a través del apóstol Pablo, abrió iglesias en muchas partes. Llevó el nombre de Jesús a muchos lugares. Llevó la doctrina de Jesús a muchas ciudades, a muchas poblaciones. Por ejemplo, la carta a los filipenses es porque el apóstol Pablo abrió una sede de la iglesia. Él fue misionero, él desarrolló una sede de la iglesia en Filipo. La carta a los Colosas, la carta que conocemos como Colosenses, la epístola Colosenses, porque el apóstol Pablo en Colosas, allá se abrió una nueva misión. El nombre de Jesús llegó hasta allá. ¿Quién lo llevó? Pablo. Entonces, ¿qué dijo Pablo en el versículo 3? De 1 Corintios 15. Dijo, yo les doy primero lo que primero recibí. Lo que primero él recibió, cuando uno va a edificar, ¿qué es importante? Las bases. Jesús dijo, el que edifica su casa sobre la arena es insensato. El que edifica sobre la roca es hombre prudente. Entonces, todas las otras doctrinas que no sean la doctrina del apóstol Pablo, son doctrinas falsas. Lo más importante es saber cuál es la doctrina que enseñó el apóstol Pablo. La doctrina que enseñó el apóstol Pablo está resumida en ese versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Yo les doy primero la base para que surja una iglesia, para que se establezca en alguna ciudad específica una iglesia, la base, la que Pablo anuncia en 1 Corintios 15, versículo 3. Yo les doy primero lo que primero recibí. Eso es lo que él transmite, lo que primero recibió. Y ahí explica qué es lo primero que él recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Espero que lean ese versículo, porque en ese versículo se condensa la doctrina que transmitía el apóstol Pablo, se condensa la doctrina de Cristo, porque Cristo escogió a Pablo, hoy lo vimos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo el Cristo de Pablo? Cristo dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Jesús no se equivocó. Escogió a Pablo, ¿para qué? Para llevar su nombre. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo iba a transmitir? Pablo. Y él dijo, lo primero que él enseñaba que era, 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que enseñaba Pablo. Esa es la doctrina de Pablo, del apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si tú todavía... Hay dos tipos de personas frente a esta expresión. Los que son pecadores a la izquierda. Bíblicamente los pecadores los llama cabritos. Y a la derecha, los que han sido libres del pecado. Ustedes conocen esa expresión que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Por eso la doctrina del apóstol Pablo en que se fundamentaba. Cristo murió por nuestros pecados.
La deuda que teníamos del pecado la pagó Cristo. Esa es la doctrina que transmitía el apóstol Pablo. La libertad del pecado. Pero ¿qué es lo contrario a ser libre del pecado? Ser pecador. Lo contrario de ser libre del pecado es ser pecador. ¿Quién es pecador? El que no ha podido recibir lo que el apóstol Pablo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados. Sé que ante esto te van a surgir muchas dudas, muchas preguntas. Pregúntanos directamente. No murmures, no hables con personas de la doctrina donde tú estás. No confíes en nadie, no confíes en ningún ser humano. Confía en lo que aquí te estamos transmitiendo. No te digo que confíes en mí. Es más, aquí constantemente repetimos, no confíes en mí, no confíes en tu pastor, no confíes en ti mismo. Constantemente aquí repetimos esas tres cosas. No confíes en mí. Yo te voy a guiar a lo que está escrito en la palabra. Si a ti te surgen preguntas, pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo así? ¿Pero por qué entonces el apóstol Pablo dijo así? Si te surgen esas preguntas, no te quedes con ellas. Sácalas. Y nosotros te ayudamos a conocer verdaderamente por qué el apóstol Pablo enseñaba que Cristo murió por nuestros pecados. Él era libre del pecado. Eso era el apóstol Pablo. Libre del pecado. Libre del pecado. ¿Él era pecador? No. Los pecadores no conocen la doctrina de Cristo, la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Espero que meditando sobre esto que has considerado el día de hoy, si tienes preguntas me las puedes hacer directamente. Aquí vas a ver mi número de WhatsApp. Este es el número de WhatsApp. Puedes escribirme independiente del país en el que tú estés. Cuando dice más 57, ese más 57 es el código de mi país. Tienes que escribirlo así con el signo más. Si lo escribes así en tu celular, más 57, y luego escribes el número 307, 50, 50, 59. Si escribes todos estos números así y lo guardas, me puedes escribir directamente. Me puedes escribir directamente a través de WhatsApp y me puedes hacer las preguntas directamente. Todo el día estoy contestando preguntas, a eso me dedico. No te preocupes, no te vamos a pedir dinero, no te vamos a pedir que hagas algo especial, solamente queremos guiarte a lo que está escrito en la palabra. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que han esta mañana escuchado sobre cuál es la doctrina de Cristo, cuál es la verdadera doctrina. Entre tantas doctrinas que hay, solo una puede ser verdadera. Todas se hacen llamar la iglesia verdadera. Todas las que conocemos como iglesias, se creen que son para sí mismos. Cada una cree que es la verdadera. Pero conociendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que anunció el apóstol Pablo, instrumento escogido por Jesucristo, podemos conocer cuál es la doctrina verdadera. Las personas que se hacen llamar pecadoras o las personas que en su corazón piensan, todos somos pecadores, las personas que piensan así, nunca han estado en la iglesia de Cristo. Esa iglesia que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, nunca han estado en la iglesia de Cristo. Han estado en alguna doctrina, alguna iglesia muy linda, muy hermosa, con música linda, música hermosa, donde tienen amigos espectaculares, pero no la iglesia de Cristo. Ten misericordia, Padre, de las personas que están escuchando. Permíteles que conozcan, así como nos permitiste a nosotros la misericordia, nos llevaste ante el Padre. Nadie puede venir delante de Jesús si el Padre no lo permite. Así como tú, Padre, nos trajiste delante de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros recibiéramos esta predicación, esta doctrina que el apóstol Pablo transmitía. Así también permítele a las personas que están escuchando que conozcan la verdad, es decir, que puedan ser verdaderamente libres. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.